Buenas tardes. Vamos a seguir con lo que son las ponencias. En este caso tenemos aquí a Eugenio Lira. Él viene directamente desde Chile y nos va a hacer una interesante ponencia acerca de lo que es la viticultura y enología en América. Entonces, bueno, nos va a exponer en qué situación está ahora mismo la viticultura y enología allí, qué diferencia existe con la viticultura y enología aquí en España, y después vamos a poder degustar y catar 3 vinos que él nos hará directamente la cata. Entonces, bueno, pues vamos a darle la palabra a Eugenio Lira. Bueno, primero que nada, buenos días. Gracias por la invitación, especialmente a Enrique y Santiago, que han confiado en mí para presentarles un poco una idea de lo que es la viticultura en Sudamérica, básicamente. Digo un poco una idea porque ya se imaginarán ustedes que un continente entero, presentarlo en 40 minutos, es como que yo les pidiera que me hablaran de toda España en 40 minutos, estaríamos para largo. Pero así se pueden llevar una idea de en qué estamos. Bueno, yo quise empezar con la Oda al Vino de Pablo Neruda, que es nuestro premio Nobel. ¿Por qué empezar con él? Porque si bien nosotros no tenemos la tradición milenaria del vino que tiene Europa, sí quiero demostrar que en estos siglos el vino se ha incorporado a la idiosincrasia latinoamericana, es parte de nosotros, es parte de nuestras fiestas y bueno, en 500 años, al menos en Chile, en Argentina, en Brasil, en Uruguay y en el resto de Latinoamérica, es un elemento importante. Bueno, voy a tratar de ir, no tardar mucho porque tengo al enemigo ahí frente a ustedes. Ya tienen los 3 vinos servidos, me imagino que la gran mayoría quiere catarlo, por lo tanto voy a tratar de acotar. Bueno, la viticultura latinoamericana empezó con la llegada de los españoles, con los primeros viajes de Colón. Esto, al principio ellos traían vino, luego se dieron cuenta que era muy caro traer vino para los colonizadores, entonces empezaron a traer cepas. Se dicen que estas pueden haber venido de Canarias en el segundo viaje, como ven ahí en el mapa, o mediante los misioneros jesuitas especialmente. Esto tomó auge especialmente cuando hubo una expansión comercial, las rutas marítimas se abrieron, empezaron a participar no solo españoles, sino que portugueses y franceses, estos últimos principalmente en Norteamérica. Y claro, el vino empezó a tomar importancia porque ya no solo era algo que se producía en Europa, sino que es algo que se quería consumir en las colonias. Las primeras plantaciones las encontramos en Norteamérica, una variedad que se llama, cambia de nombre según el país, que sería la Mission en California, la Criolla en Argentina y la País en Chile. Y bueno, contarles que si bien no teníamos una tradición vitinícola en el continente, sí, toda la vida se ha tomado alcohol en todas partes y eso está súper claro, que la gente pudiendo fermentar algo para beber, lo va a hacer. En Latinoamérica básicamente eran algunos vinos, si se podría llamar así, de maíz o de algunas bayas, algunas berries que se encontraban, y hay suficiente información antigua de que ya aztecas, incas, algo hacían al respecto. En estos 500 años, para resumir la parte inicial, podemos ver que los pueblos fueron moviéndose básicamente por razones políticas. En el cono sur, en el continente sudamericano, Perú era el virreinato más importante y por lo tanto se iniciaron los colonizadores instalándose ahí. Paraguay también tenía una importancia y luego más atrás venía Chile, Argentina, Cuyo. Cuando me refiero a Cuyo es la región de Cuyo, donde está Mendoza, Mara, Brasil y Uruguay. Sin embargo, las condiciones en que se plantaron las vides hicieron que, por razones agroclimatológicas, fuera fluctuando. Perú bajó, Paraguay también, de hecho yo creo que la gran mayoría de ustedes no piensan ahora en un vino paraguayo, y Chile y Mendoza fueron aumentando. Así a fines del siglo XIX Chile ya era la mayor potencia vitivinícola en el continente, mientras que ya a principios del siglo XX Argentina toma ese lugar. Hay un virtual empate, pero
ya los volúmenes de Argentina son importantes. En los 90, que es cuando realmente el vino de Sudamérica empieza a aumentar, es Chile el que decide enfocarse en la exportación. Hasta esos momentos el consumo era más bien interno, lo que se exportaba era poco, había bastante prejuicio con respecto a los vinos del Nuevo Mundo, hasta el día de hoy de cierta manera los hay, y entonces Chile decide posicionarse, enfocarse en la exportación con todo lo que eso implica, con una mejora en la calidad, con una imagen país, diferenciar productos y tal, hasta llegar a un quinto lugar a nivel mundial y un día latinoamericano. En este momento nadie duda de que en Sudamérica es una parte importante del mundo, tanto en volumen como en calidad, como en variabilidad del producto, por lo tanto es un factor a tomar en cuenta. La presentación yo voy a hablar básicamente de un poco una reseña de cada país o una foto actual según el caso, no los quiero llenar de números porque básicamente la idea es explicar la importancia relativa que tiene en cada país. Me centraré primero en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y luego hablaré de las otras zonas para que vean cómo en todo el continente en realidad el vino ha formado parte. Pues les dije que en el siglo XX la región de Cuyo, Mendoza, tomó la delantera en cuanto a volumen y llegamos a los 80 en un momento en que ellos tenían un gran volumen y tienen que decidir qué pasa. Seguimos haciendo litros y litros y litros de vino, ¿ya? Para hacer una comparación, pasaba un poco lo que pasaba en el Priorat antes, eran estos vinos muy duros, muy cabezones, duros de beber y que eran más para el consumo interno, o hacemos el upgrade y pasamos a tratar de nivelarnos con Chile y luego con los distintos países. Entonces se decide que hay que aumentar las exportaciones, para esto hay que trabajar en diferenciarse, en hacer estudios científicos para ver cuáles son las características del vino y de las variedades en Argentina, búsqueda clonal, mejorar la tecnología de la bodega, agarrarse del Malbec como cepa emblemática, si bien el Malbec no es una variedad argentina propiamente tal, Malbec o Cot, sí es una variedad que se da muy bien en Mendoza, entonces se convierte como en la punta de lanza, la variedad emblemática, y empezar a salir, articularse entre privado, gobierno, para salir adelante. Como les dije, el Malbec se transforma en el puntal de la enología argentina, y al principio era solo Malbec, luego vamos por provincia, que en tal provincia se da de tal manera, en tal otra. Luego en la misma provincia veamos el tema de la altitud, especialmente en Mendoza, donde si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ir, verá que hay una influencia de la radiación importante, por lo tanto un viñedo plantado en la planicie y uno que está más hacia la cordillera ya cambia bastante, y luego ya dentro de la misma altitud ver, según la orientación que tiene, el terruño o terroir, como lo quieran ver. Esto les fue resultando. Los vinos argentinos empezaban a ser no solo Malbec, sino que Malbec de Luján de Cuyo, del Valle de Uco, y se decidió seguir viendo esto con otras variedades, por ejemplo con la Bonarda, con el Torrontés, con el Chardonnay, distintas zonas, y lo mismo con mezcla. Por ejemplo, en la zona oeste de Mendoza hay vinos de mezcla tempranillo con Bonarda que se ha convertido en muy característico de esa zona. Como les dije antes, un redescubrimiento, una vuelta de trabajo para determinar bien y dejar de ser solo Cuyo o Mendoza y empezar a hacer un terreno y enfocarse mucho en los mercados. El tema de los mercados es algo que se va a repetir durante toda la presentación porque hay que considerar que Latinoamérica, gran parte de su producción la exporta. Luego cuando hablemos de Chile, el 70% se va para afuera. Entonces es muy importante la relación con los mercados, ¿ya? El consumo interno no es tan importante como si se produce aquí. La identidad país, que para los argentinos es muy importante, lo querían representar a través del vino, en lo que ellos denominan la enología inteligente, o sea, vamos haciendo lo que quiere el mercado, pero mostrémosle lo que somos nosotros, no simplemente vender por vender. Y
han tenido bastante los efectos del cambio climático, desde hace bastante tiempo lo están viviendo, entonces universidades y las bodegas han decidido trabajar en conjunto para ver cómo les afecta. Como les comentaba, la zona de Mendoza es una zona que por sectores puede ser bastante seca, entonces un cambio importante en el clima puede hacer que se modifique la viticultura de la zona. En resumen, pasamos en los 80 de tener una decadencia porque solo eran volúmenes, grandes volúmenes, un consumo per cápita que eso sí era envidiable porque 72 litros per cápita ya lo quisiéramos todos nosotros en la actualidad, pero era un consumo de vino barato, de vino corriente. Las inversiones eran a corto plazo, lo importante era hacer vino, venderlo, hacer vino, todo lo que nos generara ganancia rápidamente, pues se cortaba. No había un enfoque por la calidad y era simplemente una productora. En los 90 deciden ponerse las pilas, empiezan a invertir, enfocándose en las exportaciones, darse cuenta que los mercados, si bien están abiertos a recibir vino argentino, quieren recibir un vino en condiciones mejores. Para eso hay que empezar a trabajar desde la viña, introducir variedades que se adaptaran también como las que tenían antes, no solo Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah en las tintas, Torrontés en las blancas, Chardonnay, incluso Sauvignon Blanc dentro de las blancas. Mirar de trabajar con viñedos orgánicos. Todos sabemos que un viñedo que ha sido manejado tradicionalmente tiene su costo transformarlo en orgánico, pero si ya estamos empezando y nos estamos estableciendo, estamos haciendo un trabajo con terroir y de zonificación, pues es una buena oportunidad de empezar con el viñedo orgánico y enfocarse a la alta gama, que es donde está el dinero. Esto trajo ya consecuencias y en el 2000 podemos ver que al interior de las bodegas esto ya no era solo una producción. Yo les decía antes que todo lo que era corto plazo, dinero fácil, rápido, era lo que resultaba, por lo tanto hay una disociación entre los profesionales, los técnicos y los inversores. Ahora en cambio el agrónomo se ha apoderado del viñedo y sabe perfectamente cómo sacar lo mejor de cada variedad y sabe perfectamente cómo entregarle al enólogo la mejor uva. El enólogo sabe interpretar las características de la uva y también los deseos del dueño. Y el dueño va dejando hacer, entendiendo que a mejor calidad pues más futuro para sus vinos. Por lo tanto se produce una interacción profesional en parte de ello. Y dijimos que pasaban a los vinos de alta gama, esto es una consecuencia de ir trabajando todo mejor. El Malbec ya gran parte del mundo lo asocia prácticamente con Argentina y vemos cómo empiezan a salir a ferias internacionales. Por ejemplo, en los últimos 17 años, después de ser simplemente unos pequeños stands, ahora Argentina va como imagen país, como vino de Argentina, donde van las distintas bodegas y empezar a ordenarse. Para esto está la ley de denominaciones de orígenes. No es como las denominaciones de orígenes de aquí, que son bastante más restrictivas. Aquí básicamente son indicaciones geográficas, de procedencia, de variedades, de práctica, pero no es tan acotado como aquí. Esto y en consecuencia las autoridades públicas y los productores, los distintos sectores gremiales deciden establecer un plan estratégico para potenciar todo el trabajo que están haciendo. Y para eso fijan 3 objetivos básicamente. Uno es posicionar los varietales en los distintos mercados, o sea, el Malbec argentino, el Cabernet argentino, el Syrah argentino, el Torrontés, la Bonarda, que es una variedad que casi no se conoce. Enfocarse en el mercado latino, que es un mercado que ya veremos luego, consume bastante vino de propia Latinoamérica, también por un tema de costo y por identidad geográfica, y reimpulsar el local. Ellos habían bajado estos 72 litros per cápita a un consumo bastante menor, lo que, si bien era un consumo de vinos de mayor calidad y de mayor precio, sí que es un tema a preocuparse, sobre todo, todos sabemos, cuando empieza la tendencia a la baja, hay que ver por dónde apuntalamos. Y con la llegada de las inversiones, también se crearon bodegas muy grandes extensiones de viñedo, y la idea era no descuidar a los pequeños productores, esos productores que a lo mejor llevan un tiempo trabajando en un sector determinado, que tienen ya una riqueza adquirida y que de repente cuando se produce la masificación de las bodegas quedan de lado, no son competitivos y hay que hacer un trabajo importante con ellos. Esto llevaba a que Argentina en la actualidad
está presentando vinos de buena calidad que representan el país tal cual lo queremos traer ellos, con identidad propia de cada región, ¿cierto? Son variedades que podemos encontrar en otra parte del mundo, pero es con el sello argentino, especialmente de Mendoza. Hacer que el vino sea la bebida nacional, que no es menor. Todos hemos hablado estos días de cómo la cerveza va subiendo, de cómo las modas de un licor y otro empiezan a entrar, que el ron un año, que la ginebra el siguiente. Pues crear que el vino sea la bebida nacional, que se sientan orgullosos por eso. Algo muy importante tanto para ustedes como para nosotros, fortalecer la labor del enólogo. Y el enólogo no es simplemente el hacedor de vino, sino que es un profesional íntegro que va desde el viñedo, pasa por la bodega y es tomado en cuenta por las autoridades y por los dueños de las bodegas, y avanzar hacia adelante. A modo de resumen, en el 2013 estos son los datos en cuanto a consumo interno, cuánto exportaban, las hectáreas que tienen. No les voy a leer dato por dato, pero da una idea de, si vemos la cantidad de bodegas, 948. Es cierto que hay otras regiones productoras, pero la gran mayoría están en Mendoza. Esto demuestra cómo el negocio ha crecido, cómo las inversiones extranjeras se han asentado y han tomado Mendoza y han decidido apostar pese a las problemáticas políticas que a veces tiene Argentina. En este sentido, tanto enólogos como autoridades, como sector privado, se han puesto en este plan estratégico la idea de representar una viticultura inteligente, o sea, no caer nuevamente en la idea de hacer volúmenes, de hacer buenos vinos argentinos, de calidad, que sean apreciados y que sea sostenible. En esto es fundamental el rol de la Asociación de Enólogos Argentinos, quienes organizan anualmente el concurso del Malbec al mundo como una forma de mostrar. Es un concurso abierto a los Malbec de distintas partes, pero a partir de ello ir aprendiendo. Pasamos a Brasil, un país que la mayoría no vamos a asociar con vino a primeras, ¿ya? Luego, cuando uno va viendo la historia, se da cuenta que Brasil sí que tiene una historia y prácticamente igual de larga que la que tiene Chile o Argentina. Las primeras parras llegan en el siglo XVI, la verdad que no funcionó muy bien, por clima, por suelo, por variedades. Se sacaron unos vinos, pero ahí, lo justito como para que se quedaran contentos de su producción, pero no como para pensar en un futuro. Luego nuevamente son los misioneros jesuitas que se instalan en el sur, en Rio Grande do Sul, que sigue siendo la zona más importante de Brasil. Y ahí es donde empiezan poco a poco a instalarse. También los inmigrantes portugueses traen su propia cepa, empiezan a producir mucho y empiezan a producir tanto que la corona portuguesa le dice no se produce más, les prohíbe prohibir para no competir con ellos mismos. Esto hasta que la familia real portuguesa se escapa a Brasil y tenían que tomar vino, entonces el vino pasa a ser parte de las reuniones sociales, de la idiosincrasia brasilera, y ya tiene un mayor impulso. Pero realmente el impulso llegó con los italianos y los alemanes, que empiezan a consumir más, a traer más tecnología, lo que implica que ya no vamos a hacer solo un poco de vino para estas reuniones sociales, sino que queremos hacer buen vino, manejar bien los viñedos y buscar un futuro a través de eso. Llegan también muchas vides americanas, en especial Isabela, que son más resistentes a enfermedades, crecen rápidamente y que no hay que mirar en menos, especialmente en Brasil, porque ya veremos que el consumo de zumos de uva es muy importante. El crecimiento es desordenado. Brasil es un país demasiado grande, con una población muy grande, donde las comunicaciones no son tan fáciles como uno esperaría. Por lo tanto, deciden crear un sindicato del vino para ordenarse en cuanto a producción, y esto, si bien establece como un criterio general, no termina de lanzar la vitivinicultura en Brasil. Y hay que esperar hasta el siglo XX para que las empresas extranjeras empiecen a invertir, por ejemplo, Chandon en Bento Gonçalves, para traer nuevas técnicas, traer profesionales extranjeros que lo asesoren, tener ganancias realmente y no simplemente producir vino, y apostar por la calidad y por identificarse con un producto.
Pues esto les resulta, se instalan, se crean distintas zonas vitinícolas a lo largo del país, tanto en el sur, principalmente en el sur, en el norte, quizás la única zona donde no hay es la parte amazónica por razones obvias, y esto hace que ya no solamente es vino hecho en Brasil, sino que empezamos a tener alguna característica de origen. Y el Valle de los Viñedos se convierte en el 2002 en la primera indicación de origen. El Valle de los Viñedos, para que se hagan una idea, es la parte sur, donde está Bento Gonçalves, donde está quizás la ciudad más importante cercana, que no está dentro, es Porto Alegre, y es donde se produce principalmente espumante, ¿ya? Esto ha hecho que se dupliquen las bodegas, especialmente en esta región, aumenta la producción de uva y, en un dato importante, empieza a aumentar la vitivinífera por sobre vía americana. Hasta ese momento se seguía haciendo mucho vino, y hasta el día de hoy hay vino hecho de vía americana, que es de menor calidad, pero es un vino de consumo fácil, de diario, pero que en el fondo no apostaba por la calidad. Les decía antes que hay que tomar en cuenta lo que pasó con la variedad Isabel, porque en Brasil el consumo y la elaboración de zumo de uva es muy importante, ¿ya? Si bien, por ejemplo, si uno se mueve un poco, en Chile no existe el hábito de tomar zumos de uva, aquí por lo general tampoco, allá sí, es muy común tomar zumos de uva, y es una salida tanto para las vías americanas como para estos viñedos que quedaron con el estilo más antiguo, con sobreproducciones que a lo mejor no pueden apostar a la calidad. La paradoja de Brasil en Latinoamérica es que pese a elaborar vino y a estar avanzando y a tener una asociación de enólogos muy importante, ellos siguen siendo un importador grande de vino. Hasta hace pocos años atrás, cuando uno iba a restaurantes de un cierto nivel, ya los vinos que encontraba eran todos extranjeros, mucho vino chileno, ha ido creciendo vino argentino, incluso vinos europeos. No apostaban por los vinos brasileros cuando ya querían pasar al siguiente nivel. Y la punta de lanza y lo que realmente ha caracterizado a Brasil son los vinos espumantes. Realmente ellos trabajan con las variedades de champán, principalmente Pinot Noir y Chardonnay, pero dándole su estilo, con espumantes frescos, de mucha calidad y que tienen mucha aceptación. Esto ha quedado claro en concursos internacionales, donde cada vez más los espumantes brasileros empiezan a destacar. Pasando a números, la OIB ha dicho que al año 2013 ya son el 13º productor a nivel mundial, el quinto del hemisferio sur, cuarto en América y tercero en Sudamérica. O sea, está Argentina, Chile y ya está Brasil. Pero claro, el consumo per cápita es súper bajo. Los brasileños son muchos. Entonces, claro, tienen un consumo per cápita menor a los 2 litros, pero como son tantos, sigue siendo un volumen importante. Pero el desafío en este momento es acercarse a lo que hace Uruguay y Argentina, donde sobrepasan los 25 litros per cápita, y ojalá más, y ojalá de vinos locales. Ahora en la zona del sur ya no solamente encontramos zumos de uva, no solamente encontramos espumantes, sino que estamos empezando a encontrar vinos tintos de variedades como Syrah, Pinot Noir, incluso han apostado por variedades quizás más complicadas para la climatología como Cabernet Sauvignon, Merlot o algún Carmener. Nuevamente, el rol de los enólogos y de la Asociación Brasilera de Enólogos ha sido fundamental en esto. Es una asociación muy organizada, que tiene la camiseta muy puesta, realiza bianualmente el concurso internacional de vinos de Brasil, que se podría decir que es el concurso más importante de Latinoamérica a nivel internacional, porque no solo son vinos, son espumantes, son destilados, y con jurados internacionales y con muestras de distintas procedencias. Es un mercado muy importante, entonces claro, no es solamente un concurso de vinos interior. Y en este sentido, los enólogos, junto con los distintos actores, buscan promover el vino brasilero en distintos planos. Los brasileños son muy integrales, entonces no solo quieren hacer vino, sino que tener avance científico. Ellos han desarrollado una copa especialmente para la degustación de espumantes, para que la burbuja salga en perfecto estado, pero generarlo como parte de su idiosincrasia, de su día, enseñarle al brasileño a tomar vino. Tienen la posibilidad de partir de cero, que es educar a su población para que tome buen vino, para que quiera invertir en sus vinos, y están en alza. Pues ahora les voy a hablar de Chile, por
por razones lógicas, de lo que más entiendo. Y bueno, es un país que no lo digo yo, lo he escuchado y he tenido el gusto de escucharlo muchas veces estos días, un país que tiene condiciones vitícolas por excelencia. Se desarrolla en los mismos paralelos, o sea, la extensión, Chile es un país muy extenso, que las zonas vitícolas europeas. Como vemos en ese mapa, la parte blanca es la parte principal de producción, si bien ahora ya se está moviendo cada vez más al sur. Las primeras dos regiones son eminentemente pisqueras y luego viene ya la zona más de vinos. ¿Por qué es un paraíso? Porque es un paraíso fitosanitario. O sea, Chile es un país que está libre de filoxera. Esto porque, así como fuimos el último pedazo del continente a la que llegaron los españoles porque no lograron atravesar la cordillera o se morían en el desierto o intentaban llegar por la Antártida, muchas de las enfermedades tampoco han llegado. Tenemos el desierto de Atacama en el norte, el desierto más árido, la cordillera de los Andes, que hay zonas en que es muy alta. Tenemos los glaciares en el sur y el océano Pacífico adelante, o sea, estábamos aislados, no era muy interesante para nada. Y además no teníamos oro, así que menos quisieron llegar a Chile de entrada. La longitud, si bien es de sobre los 4.000 kilómetros de extensión, la zona vitícola ya se pueden ver es bastante acotada. Esto se ve enriquecido por la corriente Humboldt. Esta es una corriente fría que viene desde el sur, que viene desde la Antártida y que llega más o menos hasta lo que sería antiguamente la tercera región. Ahora hay otra división más, pero si se fijan en el mapa, la tercera, que tiene el color más oscuro, hasta ahí llegan estas aguas frías que determinan las características del país. Nuevamente fueron los religiosos, viajaban con moscatel, pero luego ya se les hacía caer otra vez el moscatel no solo de España, sino que de Perú, de Paraguay, y empezaron a producirlo aquí. Les decía que es una zona muy bien preparada para el cultivo de la vid. Hay estaciones bien diferenciadas. Los efectos del cambio climático se están sintiendo como en todas partes, pero básicamente hay un invierno marcado, un verano marcado y otoños y primavera como estaciones intermedias. Hay un buen drenaje. Se genera un embudo. Esto es muy interesante porque en el fondo en las noches la temperatura baja bastante, lo que permite que la oscilación térmica del día a la noche sea suficientemente grande para que las uvas puedan ir madurando, pero mantener una acidez natural que la mantenga en equilibrio las uvas. Les decía que es un país extenso, pero solo podemos cultivar en 1.400 kilómetros de los 4.200 que tiene el país, lo que limita bastante, pero a pesar de eso hay bastantes diferencias entre una zona y otra. En un primer lugar se dividió Chile en cuanto a zona de pisco, que son la tercera y cuarta región, que es la primera denominación de origen que hubo en Chile ya en 1931, la zona de irrigación y la zona no irrigada. Pero esto es una división muy a grosso modo. Luego de esta división tenemos que empezar a ver el trabajo de los valles y cómo va cambiando desde Atacama, que está en el paralelo 28, hasta la zona de la Araucanía, en el 38, o aún más al sur, lo que nosotros le llamamos la región de los lagos, donde ya se están empezando a producir vinos y que no nos extrañe que luego siga bajando, pero solo un 20% de la superficie es realmente utilizada en nuestro país. Tenemos un cordón montañoso muy importante como en los Andes, tenemos la cordillera de la costa, al medio de la depresión intermedia, que es lo que sería el Valle Central, donde vive y se desarrolla la mayor parte de las actividades en Chile, y las planicies litorales, que según en qué parte de Chile pueden ser planicies o pueden ser finales abruptos de la cordillera de la costa. Así, el siglo XIX empiezan a llegar enólogos europeos, se traen las variedades más selectas de la época, ya sea el Cabernet, Merlot, se empieza a entrar en el país, Semillón, Sauvignon Blanc, Chardonnay, y el asunto va bien. Ya vimos que Chile a finales del siglo XIX era la potencia, pero se produce un periodo de estancamiento, Mendoza nos sobrepasa, y se crea la necesidad de hacer un upgrade, de dar el siguiente paso. Y esto es la década de los 80, donde empieza la inversión y la llegada de capitales y de profesionales extranjeros. Viñateros como Miguel Torres se instalan en el Valle de Curicó, en acero inoxidable, lo que ahora para nosotros es algo muy obvio, pero en su momento era un
eran puras cubas de concreto. Esto hace que las bodegas se modernicen. Aquí me quiero detener. Descubrimos el Carmener. ¿Cómo es eso? El Carmener, no sé si lo saben, brevemente les explico que es una variedad prefiloxérica que había desaparecido, que en Chile confundíamos con el Merlot, que ahora en estos momentos todo el mundo dice, pero no, si no se parecen nada, si era obvio que no era Merlot. Pero claro, después de que lo descubrió alguien, todos estamos seguros de que no lo era. Y en realidad el cultivo y las fechas de cosecha sí que son distintas, pero hasta ese momento era desconocido. ¿Y por qué descubrirla? Porque no solo ha sido saber que no era Merlot, sino que ha sido trabajarla. Trabajar porque es una variedad muy tardía, que si se cosecha verde es muy piracínica, y por lo tanto hemos tenido que aprender a trabajar el Merlot de manera tal de no solo tener una variedad distintiva, sino que una variedad buena, que sea agradable. Ya probaremos uno más adelante. También apuntar a los vinos finos, el enoturismo, que ya vemos aquí también cumple un rol, y las asociaciones gremiales, como la Asociación de Enólogos, Vinos de Chile, los pequeños productores, la Corporación Chilena del Vino, y un poco los distintos actores empezar a jugar todos con un mismo fin. Esta modernización busca sacarle provecho a las variedades, a las peculiaridades que tenemos nosotros. Tener un sello local, ya no solamente, yo hablé antes de zona de pisco, zona de irrigación, zona de no irrigación, sino que veamos los distintos valles que se producen de norte a sur, y empezar a usar la denominación de origen. Resulta que había una ley que en el año 85 estaba aprobada y hasta el 2000 no la utilizamos. Entonces la idea es mantener una calidad y ir diferenciándonos para mostrar que no solamente es un vino bueno para el precio, sino que es un vino interesante para cualquier consumidor a nivel mundial. Actualmente se hizo una nueva variación en el tema de las denominaciones de orígenes, porque si bien Chile es un país muy angosto, la diferencia que hay entre a los pies de la cordillera de lo que hay al borde del Pacífico es muchísima. Entonces ya no solo nos dividimos de norte a sur, sino que de este a oeste, cordillera, entre cordillera y costa. Y así es como hemos empezado a descubrir valles donde la influencia costera genera diferencia importante. Ya no hablamos de Valle Central, hablamos de Maipo. Ya no hablamos de Maipo, hablamos de Maipo Alto. Y dentro de Maipo Alto podemos hablar de la zona de Alto Jaguel o la zona de Pirque, que ya, entonces ya no solamente es un Cabernet Sauvignon chileno, sino que es un Cabernet de Pirque, que tiene diferencias con otro Cabernet. A 150 kilómetros de Santiago, en el Valle de Colchagua, por ejemplo, era una zona de tintos, calurosa, era como una olla. Y ahora resulta que tenemos la zona de Martigüe, la zona de Loló, que tiene influencia fría, y estamos empezando a sacar buenos blancos de ahí. Por lo tanto, era muy importante que hiciéramos esto para dar este siguiente paso, que es, ya, somos ordenados, nuestros vinos son confiables, pero demos un poco más. No queremos ser solamente buenos para el precio, sino que queremos ser buenos y que el precio lo pongan ustedes. Las principales variedades ya las he ido nombrando un poco: Cabernet, Merlot, Carmener, Syrah, Pinot Noir, Cot o Malbec. Cabernet Franc País en los últimos años ha aumentado la importancia del Pinot Noir, especialmente en las zonas frías, en las zonas de blanco. Y en blanco, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Moscatel de Alejandría, especialmente por el tema pisquero, pero también Riesling, Gewürztraminer, Viognier y el Semillon, que si bien había caído en desgracia en los 80, ahora poco a poco se le está empezando a dar un segundo aire. En cuanto a números, en 2013 superamos en producción el millón de hectolitros, pero a mí más que en la cantidad de litros, lo que me interesa es el siguiente punto. Aumentó el volumen de vino con denominación de origen. Eso es importante. Ya no es un vino genérico, ya no es un valle central, sino que es un valle, especialmente en el caso de los tintos, pero en el blanco no hay que mirarlo menos. O sea, la zona de Casablanca, está cerca de Santiago, es muy similar a lo que serían los blancos de Nueva Zelanda. Y ha aumentado y sigue teniendo una participación, aunque menor, la uva de mesa. Yo sé que no conocen Chile, pero cuando digo que el 92% está en las tres regiones, Maule, O'Higgins y Metropolitana, indica un poco lo cerrado que estábamos en un principio. Metropolitana es Santiago,
O'Higgins es 100 kilómetros al sur de Santiago, Maule es 200 hasta 300 kilómetros al sur de Santiago. Por lo tanto, en 300 kilómetros tenemos el 92% de producción, lo que nos obligaba a diferenciarnos, ya no podíamos ser, y todo esto antiguamente era el Valle Central. Entonces, esta diferenciación, esta nueva denominación de origen, va un poco para explicar las diferencias de un lugar con otro. Un punto importante, el pisco, yo les dije que ya es una denominación de origen, la primera denominación de origen chilena en 1930, y son 32 millones de litros, sobre 32 millones de litros que se producen entre la tercera y cuarta región. Solamente estas dos regiones pueden hacer pisco. El pisco es un destilado de vino. En el resto del país tú puedes hacer, pero es un aguardiente, y es una denominación de origen que nosotros defendemos bastante. Yo no me voy a meter si el pisco es chileno o peruano, ese ya es tema para historiadores, y yo no sé eso. La proporción en estos momentos es... Claramente el Cabernet sigue siendo nuestro fuerte, nuestro caballito de batalla. El Merlot registra una caída. Si esta estadística lo hubiéramos visto hace 20 años atrás, no era un 20%, quizás un 25%, y resulta que era la mitad, porque lo otro era Carmener. Sauvignon Blanc es la variedad blanca más importante, Syrah ha ido aumentando y el Chardonnay sigue siendo fuerte. La existencia del vino, yo tengo aquí la última estadística de año cerrado, y claro, hubo un aumento en los volúmenes, un importante aumento de lo que era con denominación de origen, ha disminuido el vino de mesa. Si yo hiciera esta presentación el próximo año, los números serían al revés. Este año hemos tenido una merma importante en la producción por fenómenos climáticos, y bueno, es parte del negocio del vino, donde hay años que hay excelencia, hay índice de producción, y hay años que son más ajustados. Las calidades sí siguen siendo bastante buenas porque hay un trabajo importante y bastante profesional. En Chile los enólogos son ingenieros agrónomos enólogos, por lo tanto la integración del viñedo con la bodega es muy importante. Y en este sentido nuevamente quiero darle la importancia que tiene la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos, de la que tengo el gusto de ser director, donde organizamos este año por cuarta vez el concurso Carmenera al Mundo. Es un concurso internacional, ¿cierto? Carmenera no hay en muchas partes, pero en Italia hay algunos, en Norte Italia, en Brasil están intentando. La idea es utilizar el Carmener como venga, conózcanos, y además del Carmener tenemos todo esto detrás, pero es una buena identificación. Pasamos a Uruguay. Se va a caer la batería de este computador. ¿Sí? Bueno, yo sigo hablando por mientras. Uruguay es a mí me gusta usar este término, es como el pequeño Chile, porque es un país que está haciendo muy buenos vinos, es un país pequeño, entonces no está compitiendo por volumen, ellos compiten por calidad. También la historia es muy similar al resto de los territorios de Latinoamérica, pero donde realmente se puso más importante fue a fines del siglo XIX, cuando entró el TANAT de la mano de inmigrantes vascos, y donde se empezó a desarrollar realmente una identidad en la viticultura uruguaya. Sin embargo, ellos sí fueron víctimas de la filoxera, a diferencia de lo que yo les comentaba de Chile. Por lo tanto, una reconversión vitícola, trajeron híbridos que hacían vinos de mala calidad, pero sin embargo a los uruguayos les gustaba, o sea, tenían vino malo, pero el consumo aumentó. Como les decía, ellos no pueden apostar al volumen, entonces para que una industria como la uruguaya crezca, tienen que enfocarse en la calidad, y para eso se genera una nueva reconversión. Traen variedades de afuera, salen los enólogos a estudiar a distintos países, a Europa, a Chile, Argentina, a Estados Unidos. Traen las variedades, es decir, plantas o cepas libres de virus, porque ya sabían que tenían ese problema, especialmente Tanat, pero sí que tienen Merlot, Cabernet, Sauvignon, Moscatel d'Hamburgo, es una variedad tinta. Y a fines de los 80, esta reconversión no solo pasa al viñedo, sino pasa a las bodegas. Deciden que ya es momento de que tengamos equipos de fermentaciones profesionales, que lo que se está haciendo en el viñedo se mantenga en la bodega y que podamos apostar a la calidad. Como les dije antes, los enólogos salen afuera, y en la actualidad tenemos vinos uruguayos de
muy buena calidad, muy competitivos. Es una industria que no por ser pequeña es menor, es un grupo muy unido, donde hay una muy buena correlación entre la autoridad pública en el INAVI, entre la asociación de enólogos, las bodegas, y una imagen país importante. En cuanto a distribución, se reparten en todas partes, especialmente en el sur, ¿ya? Cerca de Montevideo, pero bueno, es un país pequeño, o sea, tampoco se piensan de que la distancia del norte al sur es muy grande. O sea, yo no tengo la relación con alguna comunidad de España, pero no creo que vaya más allá de lo que es Andalucía. Entonces, pero se concentra básicamente en el sur. Se ha mantenido estable, hay algunas bajas, y lo que sí, las producciones a veces son un poco fluctuantes porque tienen fenómenos como nos afectan a todos, pero los de ellos son realmente, pueden ser asesinos, las granizadas, las heladas que pueden sufrir cierta temporada. Entonces, si vemos la estadística de los últimos 15 años, puede ir al alza y de repente llega un año en que baja drásticamente, y solo se explica porque una granizada, una pedrada muy fuerte, y es un tema con el que han tenido que aprender a lidiar. Ellos, así como Argentina tomó como emblema el Malbec, Chile tomó como emblema el Carmener, ellos tomaron como emblema el Tanat. Tanat, como dice su nombre, es una variedad que se caracterizaba por ser muy tánica, o por ser muy tánica no era, sigue siendo, pero había que cogerle el truco y trabajar y buscar lo mejor de sí. De hecho, en la actualidad no solo hay vinos Tanat, sino que están atreviéndose con grapas de Tanat y con distintos productos de Tanat para ir conociendo mejor. También están las variedades blancas, las de todos, la de Chardonnay, que está en casi cada región del mundo, Sauvignon Blanc, que cada vez aumenta más, pero tienen variedades aromáticas como el Gewürztraminer. Ellos también están haciendo grapa de Gewürztraminer, que es muy interesante porque ha logrado mantener la expresividad, pero con una boca muy buena, y es una industria que es una salida también para las uvas. En la actualidad, si bien tienen un consumo bastante interesante, alrededor de 25-26 litros per cápita al año, ellos están enfocados a exportar y están con el foco muy puesto en la calidad. Nuevamente, la Asociación de Enólogos de Uruguay cumple un rol fundamental. Yo he nombrado todas estas asociaciones porque realmente juegan un rol importante en nuestros países, igual que aquí, y ellos realizan también de manera bianual el concurso Tanat al Mundo, donde se enfocan en esta cepa y donde también la buscan dar a conocer en un concurso eminentemente técnico, pero que traiga jurados de distintas partes para mostrar lo que han ido logrando año tras año. Pues vamos a otras regiones. Para la gran mayoría, hasta acá llegó el vino sudamericano, o esto es lo que sabemos del vino sudamericano. Pero Bolivia tiene una tradición tan larga, o quizás más larga, que muchos de nosotros. Bolivia formaba parte de lo que era el Alto Perú, era el Imperio Incaico, por lo tanto, cuando los españoles se instalan en Perú, a Bolivia le llegaron uvas también. Se instalaron en un montón de partes distintas, lo que no necesariamente implicó que hubo una producción con calidad, pero la uva se empezaba a cultivar. Esto estaba asociado a la explotación minera, porque es donde había más dinero, generalmente donde hay más dinero, hay más inversiones, y no había un foco por la calidad. Donde sí se instalaron fue en el Valle de Tarija. Podemos ver que desde 1565, o sea, ya del siglo XVI, hay viñedos ahí, pero era simplemente producción. Hay que esperar hasta la década de los 60 del siglo pasado para empezar a ver técnicas modernas, preocupación por el viñedo, no solo el vino, sino que hacen Singani. Singani sería como un pisco, pero tuvieron la inteligencia de no pelear por el nombre pisco y tienen un nombre que es de ellos, y empiezan a extenderse. Lamentablemente, y es una constante en Latinoamérica, los factores económicos, políticos hacen que la viticultura pase por periodos. Y si bien hubo 6 años en los que empezaron a traer nuevas variedades que se adaptaban mejor, a manejar de mejor manera las viñas y modernizarse, se estancaron. Y esto hasta el año 2000, donde nuevamente han tenido un impulso que ha ido acompañado de mejora técnica de los profesionales, trayendo a profesores de distintos países latinoamericanos.
a profesionales, a enólogos de Argentina, de Chile, de Brasil, que han ayudado a mejorar el funcionamiento de las bodegas y a invertir más. En la actualidad tiene un valor social muy importante, más de 2.500 familias, 11.000 empleos se originan por esto. Vemos que Tarija sigue siendo lo más importante, pero hay otras zonas como Valle Sinti y repartido en otras partes del país. Se consume mucho uva fresca, se produce vino, pero se han especializado y se han enfocado bastante en lo que es el Singani. Un sello característico, y es el sello que ellos utilizaron en el último Congreso Latinoamericano de Viticultura y Enología que se hizo en Tarija en noviembre pasado, es que ellos son una viticultura de altura, con todas las implicancias que eso tiene para las características de sus vinos, para las complejidades que tienen, pero también para las ventajas de la calidad que van obteniendo. Para que se hagan una idea, eso es Bolivia. Tarija está en el sur, o sea, es lo que toparía con Argentina, luego ahí está Paraguay, por el costado está Perú, el otro valle está más cercano a Perú, tienen distintas características el valle de Tarija y el valle de Sinti, pero ambos en el fondo favorecen la maduración y la obtención de buenas uvas. ¿Qué es lo que buscan en la actualidad y cuál ha sido el enfoque? Es entender realmente cómo funciona su interacción, no copiar el modelo de ningún otro país, no hacer un vino francés en Bolivia, no hacer una viticultura del Maipo en Bolivia, sino que ver cómo se comportan ellos. Nuevamente, muy similar a lo que yo les comentaba con Brasil, el hecho de estar como renaciendo les permite decir, bueno, hacia dónde queremos ir y partir un poco de cero y no tener esa tradición, esa mochila pesada que muchas veces tienen en las zonas más clásicas donde los cambios cuestan un montón. Formar el capital humano, por ejemplo la Universidad Católica de Chile realiza un diplomado que ha realizado algunas ediciones en Bolivia. Mirar por el desarrollo sostenible. Bolivia es un país que cada vez, y ustedes lo pueden ver en las noticias, ha tratado de aumentar la importancia de los grupos indígenas, del cuidado de la tierra, y esto, si estamos partiendo con una viticultura casi de cero o readaptándonos y creciendo, pues mantengámoslo. El enoturismo, que ya es mundial, donde se haga una botella de vino va a haber un turista que va a querer ir a probarla, y jugar con el triángulo este de uva de mesa, vino, Singani, y para eso desarrollamos un plan estratégico que acabó el año pasado, pero que sentó las bases para lo que es Bolivia en estos momentos y lo que va a ser en el futuro. Pasamos a Perú. Perú, como les dije en la introducción, era el principal polo vitinícola cuando llegaron los españoles, era el principal centro, básicamente se hacían vinos para misa, ¿ya? Los jesuitas que llegaban a Latinoamérica y bueno, todas las otras órdenes se preocupaban de tener su vino y se ligaba al resto de las zonas del virreinato. O sea, hay muchos datos confusos de cuánto es el vino realmente que se producía en Perú, si es que era vino peruano o era vino traído desde Bolivia o desde Chile, pero el centro estaba ahí. Les costó instalar el viñedo ahí y si bien lograron realizar vinos de calidad, al igual que Uruguay, tuvieron problemas con la filoxera y eso hizo que bajara importante la producción de vino. Tiene una variedad, que es la negra corriente, que no sabría equipararla con alguna otra variedad, y que ellos que se dice que viene de Canarias, ¿ya? Era, hasta esos momentos, en el siglo XVI, era la principal variedad de ellos. Hasta el siglo pasado, Perú se quedó abajo de lo que era vino, hacían otras cosas. Estamos hablando de vino, de lo que nosotros no vino para destilar ni nada. Pero empezaron a aumentar y se reparten en distintas partes, la selva, la sierra, la costa, la sierra es como la planicie más interior, y en la actualidad forma parte importante de la actividad económica. Todavía no se desarrollan tecnológicamente, pero están empezando a llevar a enólogos a que los asesoren, a mejorar la tecnología, a ponerse al día. Hay cosas que en un mundo moderno ya no tienen excusa, como ciertas maquinarias que las podemos tener en todas partes y no tiene sentido que no las tengan.
y poco a poco ha ido tomando lugar. Se están formando enólogos, aún no tiene una asociación de enólogos, pero sí la universidad cumple un rol importante. Esto luego de que en los 70 la dictadura que hubo en Perú, como muchas de las dictaduras que hubo en Latinoamérica, destruyó prácticamente toda la antigua industria y ahora se ha tenido que reinvertir. Como les decía, contratando expertos internacionales, mejorando, modernizándose y tratando de cambiar las máquinas que tenían desde el año 40. O sea, las prensas duran, pero no sé si duran tanto. Un tema importante, yo les dije que no me iba a meter si el pisco chileno es peruano, ese es tema de otros, pero sí es un punto importante de la elaboración de ellos es el pisco. Ellos tienen distintos piscos de los cuales están muy orgullosos. Ahí están los aromáticos, según variedades, según mezcla, según la forma de fermentación. Esto también se ha modernizado, si bien es un producto muy clásico de Perú. Ya no fermenta en tinaja, acero inoxidable, mejora las técnicas de destilación y han llegado a una producción anual de 6 millones de litros. Desde el 2006 ya está la denominación de origen pisco de Perú, con lo cual ellos se afirman en la producción y en la calidad de este producto. Vamos a Colombia. Colombia es un país que prácticamente no tiene tradición enológica. Recién en el siglo XX hubo algo, a pesar de que, al igual que en todo el resto del continente, en Colombia también se produjo otro virreinato, estaba el dorado, había bastante oro, por lo tanto llegó una colonia importante. Al llegar a una colonia importante quieren tener vino, traer el vino en toneles o en barricas desde Europa era caro. Lo intentaron, no lo lograron. El clima muy húmedo, poco favorable. Además, se acostumbraban a ser un país importador, hasta el día de hoy lo son, de vino. Por lo tanto, el vino que ellos consumían, por muy barato que fuera un vino chileno que les llegaba, era mejor que los que ellos tenían. Por lo tanto, la inversión no era algo interesante. Sí es interesante destacar que es uno de los países que más vino español o vino europeo consumía, ¿ya? Normalmente, cuando hablamos de que Brasil es un país que, pese a ser productor, importa mucho vino, normalmente sobra vino chileno y argentino. Colombia, por mucho tiempo, llegaba mucho vino español e incluso de otras partes de Europa. Una de las características que podemos decir y que es por donde están tratando de trabajar ahora es que tienen viñas a 2.600 metros de altura, que producen excelente vino, pero esto es prácticamente anecdótico, es una pequeña producción, pero que puede ser el punto de partida para hacer sus vinos. Cada región tiene derecho a intentar lo que parezca estable. No tiene más de 20 millones de litros, o sea, si estamos pensando que hay bodegas que superan esa producción, no deja de ser anecdótico, pero es un punto de partida. Siguen siendo importantes importadores, o sea, las bodegas chilenas tienen un importante foco en Colombia, igual que la de Argentina y el resto. Hay 3 regiones sí, donde se han ido repartiendo, que son, como vemos ahí, el de Santa Marta en el norte, y las variedades Isabela o Isabel, que es la misma vid americana, y otras variedades que ya habíamos, que están presentes en el resto de Latinoamérica, Moscateles, Pedro Jiménez, Riesling, Pinot Noir. O sea, si se fijan, no son estos tintos tipos Cabernet, tipo Syrah, tipo Merlot. Ecuador, finalmente, igual que Bolivia, era un poco parte de Perú, entonces hacían vino para Perú. Es prácticamente testimonial la producción que tienen ellos, son zonas tropicales, tampoco hay una tradición, el clima no les ayuda, igual lo poco que hacen tienen hasta 2 o 3 cosechas anuales de una calidad inferior, pero que permite tener una industria que se desarrolla especialmente en la sierra, las partes menos húmedas y menos tropicales. Paraguay, les dije al principio que también tuvo una importancia, pero esta industria desapareció luego del siglo XVI, actualmente es anecdótico, solo hay unas 2.000 hectáreas, que no es mucho, y ellos consumen vino sudamericano, vinos de mesa, vinos baratos. No hay una tradición vitícola ni de consumo ni de producción, sin embargo ahí es donde se instalaron algunas de las primeras viñas a principios de siglo. Por último, Venezuela también tiene lo suyo.
tiene algunos híbridos, o sea, variedades americanas para zumo, tiene algunas variedades con Malvasía, Albera. También tuvo un principio cuando llegaron los misioneros jesuitas y luego hasta el siglo XX no pasó nada. Esto está en la zona norte del país, en suelos pedregosos donde algo han podido hacer. Ya para cerrar, y para que podamos degustar los vinos, y a conclusión, ¿qué va a pasar en el siglo XXI? En el siglo XXI, básicamente, ¿qué país va a ser exitoso? Yo no les puedo decir, no tengo la bolita de cristal, pero sí es que se puede adaptar más dinámicamente a lo que requieren los mercados sin perder su identidad. Ya la gente no quiere un cabernet barato, quiere un cabernet ecológicamente respetuoso en el medio ambiente, que tenga alguna diferencia según la región, y el país que logra hacer eso de mejor manera, a un precio competitivo y con una buena imagen del país, pues va a salir adelante. Lamentablemente para nosotros en los mercados internos han disminuido el consumo per cápita en Chile, no se los dije, pero está alrededor de 12 litros creo en este momento, lo que para ser un país productor es bastante bajo, entonces seguimos dependiendo de las exportaciones, lo que hace que la palabra mercado en toda esta presentación ha estado presente. Argentina y Chile probablemente por extensión de plantaciones van a seguir liderando, van a seguir creciendo, pero ya enfocado más en la calidad, más enfocado en dar las diferencias de sus regiones, de cómo se van juntando las variedades. El eje se trasladará a los Andes, un poco al Atlántico, con Brasil y Uruguay cada vez apostando más por la calidad, Brasil además por un volumen importante, y Perú recupera su tradición, Bolivia está creciendo, y por lo tanto por ahí también vamos a tener noticias en el futuro. Y así como empecé con la Oda al vino de Pablo Neruda, ahora termino con la Oda al vino de Nicolás Parra, que es mi poeta favorito y que fue el premio Cervantes, para demostrar que el vino sigue siendo importante para nosotros desde hace 500 años. Muchas gracias.